Adicionalmente a los principios básicos del diseño que nos pueden dar un diseño robusto, una idea general de un diseño robusto, eh, nosotros también deberíamos aplicar unos principios adicionales, eh, unos principios que nos garanticen mayor calidad, que nos garanticen mayor mantenibilidad del software para poder tener una mejor arquitectura. Estos principios que vamos a ver ahora, los principios SOLID, fueron acotados o fueron recopilados por Robert C. Martin, por el tío Bob, y son principios que buscan brindarle una mayor facilidad de cambio a la arquitectura o al diseño del software. ¿Por qué razón? Porque podemos dar cuenta, podemos tener en cuenta que el desarrollo de software, realmente el mayor costo o el 80% del costo en el desarrollo de un producto software se da en el mantenimiento. Entonces es muy relevante que podamos mm, volver mucho más robusto nuestro diseño de software si le damos una mejor mantenibilidad, si el software al momento de leer para poder hacer un cambio es mucho más fácil de entender y mucho más fácil de cambiar. Estos principios pues van de la mano de lo que es el acrónimo, empezando por la letra S. La letra S está relacionado con el principio de responsabilidad simple, o sea, Single Responsibility Principle. Ese principio a grosso modo nos dice que cada elemento debe tener una y solo una razón para cambiar, o sea, cada elemento debe tener una finalidad sencilla y concreta. ¿Sí? Muchas veces nos puede pasar que cuando estamos desarrollando o cuando estamos diseñando, más que todo cuando estamos codificando, porque el problema aquí es que no le estamos dando el, el lugar que se merece a la etapa de diseño. Cuando estamos codificando, eh, tenemos que hacer un método y por pereza o por facilidad o por o por velocidad, el método que tenemos que hacer lo ponemos en la primera clase que o en el primer elemento que estamos codificando, sin darnos cuenta o sin pensar si ese elemento realmente corresponde a ese, o si ese método realmente corresponde a ese elemento que estamos codificando, y simplemente decimos pongámoslo aquí que solamente lo vamos a necesitar. Y el problema surge cuando ese método empieza a ser utilizado por otros elementos. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso pues ya empezamos a tener relaciones entre elementos que realmente no necesitan estar relacionados, simplemente porque no pusimos el método donde realmente debería tener, o sobre el elemento que realmente debería tener esa responsabilidad, o empezamos a duplicar el método en varias partes. Esto nos lleva a tener métodos que son difíciles de detectar, o sea, a tener elementos dentro de nuestro software que tenemos que memorizar en dónde lo pusimos, y lo cual hace más difícil a la persona que va a mantener el software, porque él no sabe cuál era nuestro esquema de pensamiento en ese momento. El ejemplo más claro de lo que es este principio de asignación de responsabilidades única es la arquitectura por capas. Cuando a uno le hablan de arquitectura por capas, le están diciendo a uno simplemente particione su software en unos elementos o unas capas lógicas, en las cuales cada capa tiene una responsabilidad única, y esa capa presta ese servicio a una capa inmediatamente superior, y las capas inmediatamente superiores se valen o se benefician de esos servicios de las capas inmediatamente inferiores. Pero lo importante aquí es que cada elemento que esté en una de esas capas debe cumplir las responsabilidades concretas que se le asignen a esa capa. ¿Por qué es relevante este principio de responsabilidad única? Por la cohesión.
está directamente relacionado con la cohesión y con el bajo acoplamiento. Al no tener estos elementos que son hombres orquesta, pues nos permite que el elemento no tenga tantas interrelaciones, que el elemento sea alta